Es Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muy bien, hermanos, pues estos son los pasajes en los que vamos a estar centrando nuestra meditación esta mañana. Una meditación que está como dividida en dos partes. Primero vamos a hablar de la acción de gracias y luego vamos a hablar de, como tal, de la oración que Pablo nos está enseñando. De hecho, esta última parte de los versículos lo vamos a estudiar como una guía, como un mapa que nos ayuda a entender mejor una forma de oración o una forma de traer la oración delante de Dios. Sin embargo, ya saben cómo soy, no siempre alcanzo todo, entonces si a mitad del estudio siento que no alcanzo, lo dejamos para la siguiente semana, ¿sale? Entonces me voy a centrar mucho en esta mañana en que hablemos de la acción de gracias. Yo les decía que el estudio, esta carta que escribe Pablo a los filipenses, la escribe desde estar en prisión. Es un arresto domiciliario que él está padeciendo en Roma, y en medio de esa situación que puede ser preocupante, triste, injusta, Pablo encuentra motivos para agradecer a Dios y para enseñarle a los que escuchan en su carta motivos para agradecer a Dios. Y el tema central de toda esta carta viene a ser el agradecimiento, el saber estar gozoso, el saber estar pleno con lo que tenemos del Señor, que yo creo que es una de las lecciones más importantes para un cristiano. Para poder vivir con alegría en el corazón, uno tiene que aprender a sentirse pleno, agradecido y gozoso, aunque las situaciones no parezcan las más óptimas. Sí, ya les decía yo que una de las grandes instrucciones que da Pablo a los filipenses es justamente esa: alegraos, gozaos, sean alegres, gócense en el Señor, regocíjense, denle gracias a Dios por las cosas que tienen. En este mundo a veces, hermanos, es difícil tener tal actitud. Si hay algo que se ha difundido mucho entre los jóvenes, yo lo veo día con día, es como la falta de conformarse con algo. Y no quiero que se malentienda el conformarse y alegrarse con lo que se tiene con el conformismo. Son cosas muy diferentes. Por un lado, el conformismo nos enseña a ser perezosos, a no hacer lo que debemos de hacer, a esperar que las cosas vengan en automático y el estar en quietud a pesar de la circunstancia en la que estamos. Y eso no es lo mismo que saber conformarse o el saber alegrarse con lo que se tiene. Pues la persona que sabe alegrarse con lo que se tiene anhela que las cosas cambien. Hace lo que está en sus manos por hacer que las cosas cambien, pero sabe sentirse pleno y alegre, a pesar de que muchas veces las cosas de todas formas no cambian. Esto quiero decirlo porque Pablo estaba, repito, en un arresto domiciliario. Y Pablo hizo todas las cosas que estaban en su haber. Yo dudo mucho que Pablo no orara al Señor pidiendo justicia. Yo dudo mucho que Pablo no entendiera que la situación que vivía era injusta. Igualmente, Pablo entendía que era un ciudadano romano y que tenía derechos y que podía apelar a un juicio diferente. Y aún así, con todas esas cosas, Pablo supo ser feliz en el momento en el que estuvo, con los padecimientos que tuvo. Y no solamente él supo ser feliz y pleno, sino que le instruyó a los otros: sean felices y plenos también. Entonces, en estos primeros versículos nos damos cuenta de cómo esa mentalidad afecta toda la vida y toda la percepción de la realidad de Pablo. Sí, a veces nosotros tenemos, como dicen los jóvenes, ¿no? Ya no tan joven yo, ya casi no tan joven, con la percepción alterada, ¿no? Porque generalmente nos quejamos mucho.
Nos quejamos del trabajo en el que estamos, nos quejamos de los compañeros que tenemos, nos quejamos del dinero que ganamos, nos quejamos de la colonia en que vivimos, del auto que tenemos, de la familia que nos tocó, ¿no? Etcétera. Nos podemos quejar de muchas cosas, del clima, de la cama, ¿no? De cómo me levanté, de cómo me siento, de lo que me dio, de lo que me pasó. Sin embargo, la actitud de la queja constante, hermanos, no es una actitud cristiana. Y quiero que observemos eso en la palabra. Vean ustedes, Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Yo sé que estos pasajes hablan de un agradecimiento específico. Pablo dice que cada vez que se acuerda de los filipenses, que es una iglesia que él edificó, es una iglesia que él plantó. Esta era una iglesia que Pablo en sus viajes misioneros había predicado, había traído a la gente a una casa, se había fundado ahí una iglesia. Ellos se habían multiplicado hasta tal punto que entre ellos salieron obispos, ministros, pastores, y entonces Pablo siguió su andar misionero, pero nunca perdió de vista esa iglesia, nunca la descuidó. Escribió a ellos cartas, él recibía de los filipenses cartas. Y quiero que vean ese amor entrañable que hay entre los cristianos, pero no es el motivo central, no es la enseñanza central de esto. Fíjense la actitud de Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Versículo 2, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿En qué manera uno, hermanos, tiene que orar al Señor? Ahí lo dice claramente: rogando con gozo. Pregunta, ¿cómo se hace eso? Porque nosotros son como cosas que planteamos muy distintas, ¿no? Rogar para nosotros es sacrificado, es dolido, es sufriente. Una persona que ruega generalmente es una persona que tiene una necesidad imperante, que no se siente completo, que no se siente pleno, que no se siente feliz. Identificamos eso como el ruego. No pensamos en el ruego como una persona que está brincando y saltando de alegría. Vemos la persona que ruega como una persona postrada en sus rodillas, tal vez llorando, tal vez angustiada, tal vez apesado sus hombros. Sin embargo, la actitud de Pablo en su oración es rogando con gozo. Es decir, él sabía, hermanos, que tenía necesidad. Él sabía que había sufrimiento. Él sabía que había persecución. De hecho, más adelante en la carta motiva a los filipenses a no desanimarse a pesar de las persecuciones. Ellos padecían persecución, padecían tribulación, padecían los problemas de ser cristianos más aunados a los problemas que vienen naturalmente por la vida. Naturalmente uno cuando vive va a pasar enfermedad, naturalmente va a haber momentos de carencia, naturalmente a veces se pierde el trabajo, a veces uno tiene que cambiarse de casa y duele, a veces uno pasa por diferentes situaciones familiares y son normales en la vida. Sin embargo, también hay cargas que vienen por ser cristiano: la persecución, el rechazo, la falta de oportunidades, el negarse a sí mismo, muchas veces también trae situaciones dolorosas. Entonces estamos en una disyuntiva. Si hay situaciones dolorosas, ¿eso no nos implicaría que deberíamos sentirnos tristes? ¿Que deberíamos de desanimarnos? ¿Que nuestros ruegos deberían de ser pesados, dolidos, sufrientes? Pero Pablo nos dice que ruega con gozo. Porque, repito, hermanos, el gozo es una actitud del corazón que uno decide tener. Es una actitud de la mente. Las situaciones no van a cambiar inmediatamente si tú estás conforme o no. Si tienes un problema económico y te estresas y te atribulas y maldices y te sientes triste y te derrotas y te sientes desanimado, eso no cambia el hecho de que padeces un problema de enfermedad o económico. Pero tú puedes decidir en medio de eso sentirte pleno y agradecido con Dios por las cosas que puedes sentirte pleno y agradecido. Vean ustedes que Pablo dice: siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes. Él tenía muchos motivos, hermanos, para sentirse apesadumbrado, para sentirse desanimado, para sentirse que había sido tratado injustamente. Pero él, en medio de esa situación, encontró una cosa
que lo hacía sentirse gozoso y agradecido. Acordarse de los filipenses que tantas veces le ayudaron. Los filipenses, ya les decía la semana pasada, fueron una de las iglesias que mantuvo y sostuvo el ministerio de Pablo. Ellos cada cierto tiempo le enviaban a un hermano para que lo ayudase y le llevaban una ofrenda que habían logrado conseguir o reunir para poder sostener sus viajes. Sus viajes probablemente tenían un costo, el moverse de un lado a otro, el comer en lugares en donde tenía que estar, el pagar sus impuestos, el pagar el peaje, lo que sea que él tuviera que pagar, ellos le habían traído ofrenda en alimento, en cualquier cantidad de cosas. Y Pablo podía estar maldiciendo su situación por muchas otras cosas, pero él supo en ese momento estar agradecido, sosteniéndose de las cosas que él sabía que tenía que agradecer. El hecho de tener una iglesia que estaba bien fundamentada, que se había guardado puramente, que él le amaba y que lo cuidaba, a pesar de tener no sabemos cuánto tiempo de no verse. En aquel entonces no era como ahora, ¿verdad? Uno puede tomar un camión en la central, irse hasta otra ciudad, visitar a la familia, abrazarlos, comer con ellos, cenar y a la mañana siguiente toma el mismo camión y se regresa a la ciudad, o el avión, o el tren, o lo que sea. En los tiempos de Pablo, hermanos, eso no era así. No había teléfono, no había WhatsApp, no había ni siquiera correspondencia. Entonces, cuando Pablo dejó a los filipenses, hermanos, lo más natural tal vez hubiera sido que ellos se olvidaran completamente de él. No sabemos dónde está, ya no ha vuelto, quién sabe qué fue de él, pues nosotros aquí estamos entre nosotros. Pero siempre hubo una relación de amor, de afecto y de cuidado mutuo. Entonces, por ese motivo, hermanos, Pablo supo, en prisión, en arresto domiciliario, en medio de una circunstancia tal vez difícil, él supo tener agradecimiento con Dios por los hermanos que aún lo cuidaban y aún veían por él desde otro lado, en otra ciudad muy diferente, en un contexto muy diferente. Versículo 5 dice, desde el 4, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. No solamente agradezco porque ellos están en mi corazón, porque me cuidan, sino porque también son testimonio de que han guardado la comunión en el Evangelio todo este tiempo. Uno de los valores, hermanos, cristianos más importantes es el amor de los hermanos. Es tan importante que vean lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, en muerte. Esto nos deja ver, hermanos, nos deja entrever que el amor es uno de los valores y uno de los distintivos clave de un creyente. El amar a la iglesia en la que está, el amar a los hermanos, no solamente a los de su iglesia, sino amar a los hermanos en general, en cualquier momento, en cualquier lugar. El cristiano ama a sus hermanos. Y ese es un buen motivo para estar agradecido. El saber que tengo hermanos que me aman en Cristo y amarlos de vuelta es un motivo, perdón, para estar agradecido con el Señor. Es un motivo para estar en gozo. Es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros procuremos, que conozcamos, que nos interesemos, que pertenezcamos a un lugar o a una comunidad como es la iglesia. Un lugar en donde nosotros compartimos nuestras peticiones, compartimos los agradecimientos, compartimos los triunfos, compartimos también muchas veces las derrotas que hemos padecido, los pecados en los que hemos caído, en busca de quien también nos extienda su mano y nos ayude. Pablo reconoce que los filipenses han sido, junto con él, en la comunión del Evangelio desde el primer día. Desde el primer día que Pablo llegó ahí a Filipo y empezó a predicar en ese lugar y comenzaron los hermanos a asistir, él entendió desde ese momento, tengo comunión con ellos. Y para siempre, hermanos, mientras estuvo Pablo en esta tierra, ahora está en otra existencia muy diferente,
Pero él supo estar agradecido por los hermanos que tenía, sabiendo que tenía comunión con todos ellos en una misma cosa. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que estoy diciendo? Pues justamente eso, hermanos, el saber agradecer, el saber estar gozoso por las cosas que tenemos. Porque muchas cosas podemos padecer, pero esta lección nos deja ver algo, que podemos estar agradecidos siempre por algo. Ahora estamos hablando de los hermanos. Ámense, procúrense. Un distintivo de los cristianos es el amor entre hermanos. Pero no quiero dejar la enseñanza ahí. Quiero que vayan ustedes más allá. Cuando nosotros nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos apachurrados, cuando no encontramos motivos, ¿no? De repente en la situación en la que estamos, para ser felices, hermanos, piensen en todas las cosas que tienen en Cristo y por Cristo. Sepan ser felices en esas cosas. Tal vez en el momento no puedo ser feliz con estar peleado con mi esposo o mi esposa, ¿no? Ah, qué alegría que me peleé con mi esposo, qué bendición. Eso no sería, no tiene sentido eso. Pero uno sí puede dar gracias a Dios porque aún en los problemas seguimos estando juntos. Porque aún a través de la enfermedad yo tengo al Señor de mi lado. Porque yo sé que el morir es ganancia y si vivo es para servir a Cristo. Eso es un motivo para estar agradecido. Sí, tal vez en mi colonia pasan cosas que son tristes o cosas que me ponen en riesgo, cosas que no son agradables. Pero al menos tengo un lugar al que puedo llamar mi casa. Y en eso estoy agradecido con el Señor. Es decir, que uno tiene que siempre no pasar por alto que tiene peticiones. Las peticiones son importantes en la oración. De hecho, en el versículo anterior que leímos nos dice que Pablo en sus oraciones rogaba, o sea, tenía peticiones. Él sabía que tenía motivos para orar, tenía cosas que lo afligían, tenía cosas que tenían necesidad de una respuesta de Dios, pero en medio de eso él sabía tener gratitud. Es esa la actitud que uno tiene que tener en la oración, hermanos. Tú tienes necesidades, eso es muy cierto. Tú padeces tribulaciones, eso es muy cierto. Nadie te dice que lo barras debajo de la alfombra y que pretendas que eso no existe. No, existe. Hay que aceptar esa realidad. Hay que aceptar cuando uno ha pecado, hay que aceptar cuando uno está triste. No está mal sentirse así. El problema está, hermanos, en que todas esas cosas te priven a ti o te alejen en tu mente de apreciar las cosas que sí tienes en el Señor y que te alejen de una actitud de acción de gracias por las cosas que sí tienes, por las cosas que Dios sí te ha dado. Y lo que pasa es que o entendemos dos puntos bien diferentes, o nos posicionamos en el punto en el que decimos, no, es que traer las peticiones a Dios y sentirse mal es pecado. Si te sientes triste, está mal. ¿Se han oído quien predica así? Pero si no tienes plenitud, si no tienes dinero, si no tienes la riqueza, si no tienes propiedades, de seguro estás en pecado. Entonces esa gente interpreta que estar bien en el Evangelio, que ser espiritual es esencialmente que todo te salga bien. Es una mentira. Eso es una utopía que no existe. Pero el otro lado no es muy diferente de eso. El otro lado nos dice que si estamos tristes, pues entonces hay que devastarnos, ¿no? Hay que irnos a la miseria absoluta, hay que restregarnos en el piso, hay que deprimirnos, acostarnos en nuestra cama, llorar amargamente hasta que las cosas no cambien. Y ambas posturas, hermano, están equivocadas. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe cuando hay cosas que nos afligen. No tendría sentido que se lo ocultes. Si hay cosas que te afligen, si hay cosas que te preocupan, si hay cosas que te dan ansiedad, si hay cosas que te hacen sentir inseguro, Dios lo sabe. No tendría sentido que se lo ocultes. Entonces, ¿cuál sería la buena actitud? Traérselo a Él. En ruego, en petición, en clamor a Dios, diciéndole, Señor, tengo necesidad de tal o cual cosa. Señor, no me siento feliz por esto. Señor, no he estado pleno por esta situación. Señor, pero lo traigo delante de tus pies. Y habiéndote traído mis peticiones, o antes, agradecerte por las cosas que yo sé que sí tengo. Por las cosas que yo sé que sí me has dado. Por las cosas que yo tengo que estar agradecido, Señor, porque a pesar de todos estos padecimientos, a pesar de mi enfermedad, hoy pude comer, Señor.
Gracias porque a pesar de los problemas en casa, aún estoy con mi familia. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas que tengo en el trabajo, Señor, tengo un trabajo. Saber estar agradecidos no implica que no traigas los ruegos delante de Dios, y rogarle al Señor no implica que no tienes motivos por los cuales estar agradecido. Pablo supo estar agradecido por una cosa muy diferente, que no tenía tal vez nada que ver con ese momento estando él en prisión, pero ahí en prisión él sabía estar alegre por traer a su memoria las personas que él había predicado, que permanecían en el Evangelio y que todavía tenían cuidado de él, y él sabía estar alegre por eso. Versículo 6. Fíjense, todavía tiene motivos más para agradecer. Dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo reconoce, él ha plantado esta iglesia, él les ha predicado, y él sabe que ellos también padecen tribulación, pero también él entiende una cosa, y también eso le trae gratitud, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Eso, hermanos, es un pensamiento bien hermoso. El entender esa parte, y fíjense cómo dice, estando persuadido. ¿Persuadido qué significa? Convencido. Una persona persuadida no es una persona que de principio creyó en eso. Es una persona que fue convencida por otra o por la circunstancia. Cuando él dice estoy persuadido, es decir, que con evidencias, que con argumentos, que con fundamentos, alguien le ha convencido de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y eso es bien importante, hermanos. Otra vez insisto, el versículo nos habla de Pablo agradeciendo por eso en otras personas. Pero ¿qué pasa si nosotros aplicamos ese versículo a uno mismo, a nosotros mismos? Estemos persuadidos, hermanos, de que el que comenzó la buena obra en nosotros, ese mismo la va a perfeccionar. Ese es un pensamiento bien hermoso, porque significa, hermanos, que la circunstancia en la que estamos ahora no es el final. Cualquier circunstancia en la que estés ahora, cualquier situación espiritual en la que estés ahora, no es el final de las cosas. No has sido aún perfeccionado. Estás en proceso de serlo. En esta vida nunca alcanzarás ese estatus de ser perfecto en Cristo, pues el mismo Pablo dice, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo, avanzo hacia la meta, hacia el cumplimiento del propósito para el que he sido llamado. Pero aquel que comenzó la buena obra en nosotros, hermanos, la perfeccionará. Eso implica que ninguna de las circunstancias límites que vivimos en este momento o que estamos atravesando es el final de las cosas. Yo sé que a veces parece que lo es. A veces parece que es el fin. A veces parece que no hay salida de eso, hermanos. Alguna vez escuché a un predicador decir que Satanás es como hacer mímicas con las manos. Mientras tú más mientras tú más acercas el problema, su sombra se ve más grande. Pero mientras más alejas las manos de la luz de donde estás haciendo las señales, más pequeño se ve. Eso implica para nosotros, o él hacía esta imagen, como diciendo que a veces cuando el problema está tan cerca, cuando lo meditamos tantas veces, cuando está tan implicado en nosotros, puede verse su sombra y se ve grande. Se ve como algo terrible, algo de lo que no vas a poder salir. Yo no llegué a pensar, pues aquí se terminó, ¿no? En el caso de una relación, aquí se acabó. Este es el divorcio, esta es la separación. En el caso de un trabajo, ya perdí mi trabajo, no hay salida. En el caso de una casa, ya la perdí, ya no puedo pagar una deuda, ya no puedo salir de este problema, y los problemas se ven como algo tan grande, tan imposible de superar. Pero la promesa de Dios es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la culminará. Eso quiere decir, hermanos, que Dios no ha terminado con nosotros. Y que los problemas que ahora parecen imposibles, hermanos,
no son el final de las cosas. Son solo un medio para nuestro perfeccionamiento. Son solo un paso amargo, un pasaje tenebroso, un pasaje escabroso en medio de una evolución, de una perfección, de una construcción que Dios está haciendo en nosotros. Eso más bien ocurre de esa manera, pero nosotros no vemos el gran panorama. Esa es nuestra capacidad, ¿no? Nosotros vemos solo este momento, solo esta circunstancia, solo el resultado inmediato, pero Dios ve la gran imagen. Entonces uno tiene que estar persuadido de esto, porque yo sé que en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, en medio de padecer por el pecado, de la tentación, de los pensamientos pecaminosos, uno no encuentra la salida. Y más bien estamos siempre convencidos de lo negativo. Nuestra mente nos convence más bien de los resultados malos, del pesimismo, del no estar agradecidos. Pero uno tiene que observar que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y tiene que convencerse a sí mismo de eso. Otra vez, es una actitud del corazón. Es una forma diferente de pensamiento. Renueva tu pensamiento. ¿Quieres cambiar tu vida? Necesitas renovar tu entendimiento. Eso nos dice Romanos 12:2. Entonces, ¿cómo renovamos nuestro entendimiento? Estando persuadidos, no de nuestra verdad, no de lo que nosotros podemos ver y palpar, sino de lo que nosotros creemos en el Señor. Al final de cuentas, eso es la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no podemos ver. Pero uno tiene que estar persuadido de eso. Tiene que convencerse a sí mismo de que mi situación no es el final de todas las cosas, no es la situación límite que me va a destruir, es solo un medio por el cual el Señor me va a continuar perfeccionando. Si tú aprendes a tener ese pensamiento en medio de los problemas, no estoy diciendo que van a desaparecer, pero sí vas a pasarlos muy diferente. Sí vas a encontrar en medio de esa oscuridad, en medio de ese problema, la luz, el camino correcto, el pensamiento correcto, la actitud correcta para estar agradecido con el Señor. Dice el versículo 7, me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo, hermanos, otra vez lo repito, él está encerrado en una casa con un guardia afuera que lo está cuidando. ¿Qué situación más solitaria podría haber en ese lugar? Él podría haberse sentido todo lo contrario, solo, abandonado, sin quien esté con él, sin quien entienda su padecimiento, sin quien pueda compadecerse de él. Pero en medio de esa prisión, él se acuerda de sus hermanos y él dice, los tengo en el corazón y en mis prisiones, porque sé que ustedes están conmigo en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo. Tal vez en esta situación físicamente estoy solo, pero yo sé que en este andar, en este ministerio, en esta predicación, no estoy solo. Todos ustedes, les dice Pablo a los filipenses, todos ustedes están conmigo. De hecho, versículos antes dice, desde el primer día, ustedes están conmigo, no estoy solo. Qué bonito pensamiento también, hermanos, cuando hablamos de la vida cristiana personal, que tienes que darte cuenta que los problemas a veces nos engañan de esa manera, te hacen sentir solo, te hacen sentir que nadie te entiende, que nadie comprende tu dolor, que nadie ha sufrido como tú, que a nadie le puedes decir porque te va a juzgar, que a nadie le puedes decir porque no te va a entender, que nadie ha pasado lo que tú has pasado, que no hay nadie que pueda estar contigo, que tú estás solo, apartado. Y lo único que pasa, hermanos, cuando uno le da entrada a esos pensamientos, es que uno solo se aparta. Nadie está separado de ti, tú solo te apartas. Lo hemos visto una y otra vez. De hecho, esta carta a los filipenses dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque la gente, hermanos, que se centra en el problema, que se centra en su aflicción, que se centra en su padecimiento, que se centra en sus pecados, sola se aleja. La iglesia no lo aparta,
Los hermanos no le dicen quítate, los hermanos no le dicen no te entiendo, no te voy a ayudar. Uno solo lo piensa y uno solo se aleja. Y luego mira atrás y dice, es que nadie me ayudó. No, no es que nadie te ayudara, es que tú te apartaste, es que tú te alejaste. El primer padecimiento que tuviste y decidiste apartarte tú solo de los hermanos que te aman y que viven esta travesía junto contigo. Sí, suena que estoy diciendo lo que pasa, ¿no? Yo he pasado eso también. Y uno lo primero que hace cuando ha pecado o cuando ha fallado o cuando no se siente pleno es mejor guardar mi distancia. Ya no le contesto a los hermanos en el grupo, ya no participo, ya no voy a la iglesia, ya no asisto a mi estudio. Y luego estoy ahí conmiserándome a mí mismo diciendo, ay, es que nadie me entiende, es que nadie me quiere, es que a nadie le importo. Y no es así. Así uno decide sentirse. Así uno decide pensar y vivir. Pero Pablo, hermanos, él está solo. Él está en arresto domiciliario. Él, si no tiene a los hermanos a 15 minutos, a 20 minutos en carro para ir a visitarlos y sentirse amado por ellos, no le pueden echar una llamada y decirle, hermano Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Ya comiste hoy? Pero qué diferente forma de pensar. Él estando en ese lugar, él sabe que a pesar de que ahí está solo, los hermanos desde el primer día están con él. Y él agradece a Dios porque tiene unos hermanos. Y ellos son junto con él en el ministerio, ellos están en la defensa, ellos están padeciendo el mismo y están unidos. Ustedes le agradecen a Dios por eso. Le agradecemos a Dios por eso. En general, en su día a día, le dicen al Señor, gracias Señor, porque en este camino cristiano no estoy solo. Porque tengo a los hermanos que me aman, que velan por mí, que oran por mí. Porque él sabía que ellos eran participantes con él de la misma gracia. Y él sabe estar agradecido por todos ellos. Versículo 8, porque Dios me es testigo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Bueno, y ahí vamos a entrar a la parte de la oración. Quiero cerrar esta parte de la acción de gracias. Que Pablo nos enseña, hermanos, aquí importantísimo, porque incluso pone a Dios como testigo. Esas no son palabras menores. Dice, Dios es mi testigo de que yo los amo con un amor entrañable en Jesucristo. No es a lo mejor tanto la acción de gracias, sino es más un, un cumplido, como un motivo de decirle a los demás que los ama para motivarlos también a ellos, para hacerlos sentir amados, para hacerlos sentir guardados, protegidos también, cubiertos por la protección del apóstol. No nos enseña eso, hermanos, también a nosotros, que a veces amamos, queremos, procuramos, buscamos más a otras personas que a la misma iglesia. Y Pablo ponía como testigo a Dios de que él los amaba con amor entrañable. Un amor que actúa, un amor que sirve, un amor que trabaja, un amor que respeta, un amor que perdona, que tiene misericordia, que tiene gracia, que tiene acción de gracias por ellos. Muchas veces, hermanos, las circunstancias no son que no tenemos motivos para agradecer a Dios o no tenemos motivos por los cuales ser felices, es que no sabemos verlos. Y las cosas que están mal se ven muy fácil. No tienes que preguntar qué está mal, se nota. Las cosas que nos afligen están a la orden del día. Pero para agradecer uno tiene que pensarlo. Uno tiene que pararse a un costado de su vida, mirar su vida y observarla y ver todas las cosas que realmente sí tiene que agradecer. Pero lo que pasa es que las damos por sentado, que las damos por hechas, que las damos por automáticas, vienen constantemente, que se nos olvida que ahí están. Y entonces cuando viene una cosa mala, todo es malo, todo es calamidad, todo es desastroso, ya es el fin de todas las cosas.
Pero en ese momento, hermano, que te sientas de esa manera, da un paso al costado. Acalla tu alma, acalla tu mente y observa tu vida. Y te vas a dar cuenta de que tienes muchas cosas de las cuales estar agradecido. Y el Señor, hermanos, sabe darle al que es agradecido. Sabe darle al que sabe ser pleno en las cosas que tiene. El Señor sabe recompensar a aquellos que en lo poco son fieles, que en lo poco agradecen, que en lo poco le dicen: Señor, gracias por los frijolitos y el arroz que pude comer hoy. Señor, gracias por el trabajo que me permitiste. A lo mejor no es todo el dinero que necesito para pagar mis deudas, pero Señor, te agradezco por eso. Y entonces el Señor te permite tener más. Tal vez es una posibilidad, no siempre es así. Pero si no sabes ser agradecido, si no sabes ser pleno, si no sabes estar contento y gozoso con las cosas que tienes, ¿por qué crees que teniendo más sería diferente? Hay un dicho que dice que el que más tiene, más quiere. Entonces, si no sabes ser agradecido en 1,000 pesos, ¿por qué tendrías 100,000? Si tuvieras 100,000, querrías 1,000,000. Si tuvieras 1,000,000, querrías 10. Y así infinitamente. Si tuvieras un carro, quisieras otro. Y uno nunca ve fin en eso, ¿no? Viéndole lo malo a todo, en lugar de estar viendo lo bueno. Porque uno tiene que agradecer. Sepan ser agradecidos, hermanos, en las cosas que tienen. Gócense en eso. Confórmense con eso. Denle gratitud a eso. Pero trabajen porque el Señor les dé más. Hagan lo que esté en ustedes. Y si el Señor les da más, qué bendición. Y si no les da más, entonces ustedes ya saben estar agradecidos en eso. En otro pasaje, no voy a citar ahora, Pablo también dice eso. No lo traía preparado, pero Pablo también enseña que él ha sabido tener mucho y en abundancia, pero también ha sabido estar pleno y agradecido en lo poco. Y él dice: y por todas las cosas estoy enseñado y adiestrado, ya sea teniendo mucho o teniendo poco, estar agradecido. Y por último, hermanos, este sería tal vez el primer punto en una oración: la acción de gracias. Yo sé que de repente buscamos mucho estos mapas, ¿no?, de oración, estas guías para orar, y luego los hermanos dicen: es que no sé orar. Bueno, la Biblia está llena de formas de orar. No como rezos, no como repeticiones, sino, por eso me gusta llamarlo guías. Es una guía. Pablo nos enseña en estos primeros versículos a ser agradecido en cualquier cosa. Y es una actitud de la vida, pero también es un motivo de oración. Una oración necesita ir acompañada de acción de gracias. Qué equivocado, hermanos, es orar: Señor, casi decimos, ¿no? Señor, buenas noches. Te pido esto, te pido esto, te pido esto, te pido aquello, porque aquello, y te pido esto, y te pido esto, en el nombre de Jesús, amén. Pero una oración que no va acompañada de acción de gracias es una oración que no sabe lo que tiene de Dios, que no sabe la posición, quién es quién en la oración. Uno no ora para decirle a Dios: tú haz. Uno ora para decirle al Señor: gracias. Gracias por lo que me has dado, Señor. Y yo tengo estas peticiones y las traigo a tus pies. Que sea en eso tu voluntad. Es muy diferente, ¿verdad? Así. Es muy diferente decirle al Señor: yo te pido y yo demando. Ahí la otra, ¿no? Yo decreto. Es muy diferente decirle: Señor, gracias. Gracias por eso. Gracias por aquello. Gracias por esto. Y buscar los motivos, más bien, para extendernos en las acciones de gracias. Para agradecer por absolutamente todo. Y habiendo dado gracias, yo les aseguro que la acción o la actitud que vas a tener después en tu oración es muy diferente. Una oración que ya empieza con puras peticiones, pues una oración que muy probablemente vaya muy cargada, muy apesadumbrada, muy difícil. Pero imagínense que ustedes empiezan la oración agradeciendo. Y tienen muchos problemas, nadie niega eso. Hay muchos problemas, hay muchas cosas que pueden traerles tristeza, pero ustedes se tomaron 5 o 10 minutos para darle gracias a Dios.
Y comienzan su lista y gracias Dios por mi trabajo, gracias Dios por mi matrimonio, gracias Dios por este compañero que le estoy compartiendo, gracias Dios por mi carro, gracias Dios por esto, gracias Dios por aquello. En el momento en el que ustedes lleguen a las peticiones, ¿saben qué va a pasar? Que ya van a decir, si todo esto Dios ya me lo ha dado, ¿cómo esto sería algo difícil? ¿Cómo Dios me negaría esto? Después de haber visto todo lo que Dios me ha dado, todas las bendiciones que he tenido, todo lo que ha hecho por mí, ¿cómo puedo seguir dudando de que Él está en mi cuidado? ¿Cómo me puede seguir atribulando este problema? ¿Cómo puedo estar ansioso por aquello si no he visto, si después de todos estos minutos no llegué aquí agradeciendo por todo lo que Él hace todos los días por mí? ¿Cómo Dios me negaría todas estas otras cosas? ¿Cómo Dios no me guardaría en este problema? ¿Cómo Dios no me perdonaría mi pecado? Vamos al versículo 9, yo creo que sí voy a alcanzar. Me doy una prisa. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Una oración que va acompañada de acción de gracias, o más bien una oración que empieza con acción de gracias, puede continuar con esto. Les digo, es como una guía para orar. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Es un motivo de oración. Un motivo de oración es decirle al Señor, Señor, enséñame a amar. Enséñame a buscar tu presencia. Enséñame a amar a los hermanos. Enséñame a amar a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a mis hijos. A amar mi trabajo. A amar las cosas que hago. A amar las cosas que tengo. Ese es un buen motivo de oración. Enséñanos a amar, que nuestro amor abunde aún más y más. Pero justo enseña justo después cómo es que se logra eso. Dice que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. Es decir, hermanos, que esta actitud del corazón, de amar, de agradecer, de sentirse pleno, va acompañada de una cosa, el conocimiento. Uno tiene que profundizar en el conocimiento y tiene que pedirle a Dios también en oración, Señor, enséñame. ¿Y cómo Dios enseña? La principal de todas las formas, con la palabra de Dios, con la Biblia. Sí, también nos enseña a través de las circunstancias, eso es muy cierto. También nos enseña a través de la experiencia cristiana, eso es muy cierto. También nos enseña a través de la predicación expositiva, eso es cierto. También nos enseña a través de los hermanos, también es cierto. Pero el principal de todos esos puntos es el estudio bíblico. Entonces, bueno, si hablamos de la integridad del texto, estamos diciendo que la acción de gracias nos lleva, bueno, en la oración, la acción de gracias nos lleva a pedir también acrecentar el amor, acrecentar el Espíritu de Dios en nosotros, y eso lo vamos a conseguir a través de estudiar más y más su palabra. ¿Con qué cuidará el joven su camino? Con guardar tus mandamientos, dice el salmista. Sí, entonces, ¿cómo, perdón, es Proverbios? Entonces, nosotros, hermanos, también tenemos que orar en ese sentido. Acción de gracias es un punto para todas las oraciones, pero hablando específicamente de esto, estamos diciendo que es la acción de gracias, pedir al Señor que acrecente nuestro amor, que abundemos en amor, en buenas obras. Obviamente el amor va acompañado de servicialidad, y eso tiene que ver con que nuestro conocimiento sea más grande en su palabra. Dice para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Uno cuando hace esto, cuando cumple estos pasos, el vivir en una acción de gracias, el amar más y más profundamente, el acrecentar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, puede comprobar lo que le agrada a Dios y conservarse irreprensible para el día de Cristo. El día de Cristo aquí no debe entenderse como el día del Señor. El día de Cristo hace referencia al juicio final. Entonces, esta forma de vida, hermanos, nos ayuda a permanecer firmes, inmovibles, perseverantes, hasta el día de Cristo. Versículo 11. No solamente nos ayuda a comprobar lo que está bien,
a mantenernos irreprensibles, sino para estar llenos de frutos. ¿Se fijan esto al final? Para que estéis llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Uno tiene otra vez, a través del conocimiento, a probar lo que agrada a Dios para mantenerse sincero, íntegro uno mismo. Y cuando uno consigue conocer más a Dios y mantenerse íntegro uno mismo, comienza a surgir en nosotros el fruto. Los frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia. Es decir, que no solamente nosotros sabemos lo que está bien en el interior, sino que comenzamos a actuar ese bien que conocemos. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y haciendo nosotros eso, hermanos. Nosotros ya siendo personas que han acrecentado el conocimiento, que tienen acción de gracias, que permanecen en amor unos con otros, que saben vivir plenos y gozosos, que saben en el conocimiento diferenciar lo que agrada a Dios de lo que no, sabemos vivir en justicia y tener frutos que alaban y honran a nuestro Dios. Y todo comenzó, ¿por qué? Por saber tener gratitud. ¿Sí me siguieron en los pasos de una oración así? Todo comienza, hermanos, con saber tener gratitud. Es una forma diferente de pensamiento, yo lo sé. Créanme que no lo estoy diciendo y no lo estoy predicando desde la experiencia de decir, yo ya vivo plenamente así. Pero como es un estilo de vida, hermanos, significa que todos los días tú mismo tienes que proponerte vivir ese estilo de vida. Un estilo de vida que agradece. Un estilo de vida que glorifica a Dios por todo lo que le ha dado. Y antes de traer peticiones, y antes de traer los problemas, y antes de esto, y antes de aquello, primero, sabe tener gratitud. Y por ahí empieza la vida, por saber tener gratitud. Háganlo, hermanos, inténtenlo. Esta semana yo les motivo a que sus oraciones vayan siempre honrando a Dios primeramente, glorificándolo porque Él es Dios. Y después traigan la gratitud al Señor. Tárdense todo lo que se tengan que tardar, pero agradezcanle a Dios por todo lo que en ese momento se les ocurra. Yo sé que al principio les va a costar trabajo, así es. Pero a medida que ustedes pongan en práctica esto, van a encontrar cada vez más cosas por qué dar gracias. Y una vez que terminen de dar gracias, continúen con la oración y van a ver la diferencia. Que al final de cuentas, las peticiones no van a ser ni 5 minutos. Porque una vez que uno ha agradecido por tantas cosas, ya no necesita estarle gritando al aire y Señor, y por favor, porque yo necesito, y tú sabes, Padre, que yo tengo tanta necesidad. Ya uno solamente le dice, Señor, yo tengo esta petición, la traigo delante de tus pies y te agradezco porque me oyes, porque sé que contestas, porque toda mi oración ha sido testimonio para mí mismo de que sí contestas, testimonio para mí mismo de que eres fiel. ¿Cómo podría dudar ahora de esto si tú eres el Dios de todo, que no puedas conceder esto? Amén. Vamos a terminar con una oración.